Intensa lluvia provoca afectaciones y caos en el Distrito Federal. El Congreso de la Unión deroga el haber de retiro para magistrados electorales. No vamos a avalar normas que ofendan a la sociedad y que no correspondan con los niveles de ingresos del promedio de la ciudadanía. El presidente Enrique Peña Nieto encabeza la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Nayarit. Por acuerdos que permitan mayor desarrollo de nuestras sociedades, mayor prosperidad para nuestros países y que todo ello sea un importante referente de integración y de desarrollo a nivel mundial. Fausto Vallejo deja la gubernatura de Michoacán. Asegura se va con la frente en alto. Prefiero dejar el espacio a alguien más para que sin mis padecimientos pueda dar un mayor esfuerzo con el apoyo y compromiso de todos. Estados Unidos enviará soldados a Irak para combatir a insurgentes yihadistas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. ¿Cómo estás, Paco Abundis? Muy buenos Raimundo días. Riva Palacio. ¿Cómo les fue ayer de inundadas en la Ciudad de México? La pregunta es dónde te agarró la inundada. Esa es la Porque pregunta. dependiendo de eso. Sí, a mí me agarró en Reforma. Anoche se decretó una alerta máxima del gobierno del Distrito Federal. Yo no recuerdo que jamás la autoridad del Distrito Federal haya establecido una alerta máxima por el tamaño de inundaciones que hubo en la Ciudad de México, más de 170, le llaman encharcamientos, pero entre los encharcamientos realmente se encontraron automóviles bajo el agua. Sí. Fíjate, mira, bueno, esto es nada comparado con lo que se vivieron en otros momentos un poco más tarde. Aquí sí empieza a haber ya otro tipo de problemas. Mira, a mí me tocó ver cómo el agua se llevó camionetas que estaban en una pendiente, pero una pendiente ni siquiera muy empinada, ¿verdad? Y cómo la fuerza del agua que venía pues, escurriendo desde la zona poniente de la Ciudad de México, pues se llevó vehículos. Hubo también personas que quedaron atrapadas por el caudal tan veloz en algunas zonas, de nuevo con inclinación, que los tomó totalmente por sorpresa. El gobierno del Distrito Federal tuvo que ordenar la apertura del segundo piso de manera gratuita en los dos sentidos hasta las 12 de la noche, porque era imposible transitar por el primer piso del periférico. Fue una situación extraordinaria la que se vivió ayer. Algunas personas que tuvieron que tenían que cruzar el periférico centro, particularmente el periférico sur, digamos en el perímetro del periférico y el paseo de la Reforma, que es un paso que debe ser muy rápido. Personas que viven de un lado y trabajando del otro en distancias de menos de medio kilómetro, tardaron hasta 2 horas en poder llegar a sus casas. Decir, en el caso, porque ese era el caso, trabajo a unas 5 cuadras de mi casa, 3 horas y media. Y el problema es que lo que no se ve en estas imágenes son los kilómetros y kilómetros y kilómetros de tráfico, porque cuando se empieza a paralizar el periférico, eso afecta todo Reforma, está afectada todo Anzures, todo Polanco, y no hay nada que hacer, o sea, no hay absolutamente nada que hacer que apagar el carro y encontrar un lugar donde estacionar. Como reflexión ciudadana, no sé si aquí habría que pensar, más allá del desasolve, los servicios públicos, hay un tema de basura y responsabilidad de todos. Y yo escucho en las coberturas la mayor parte de la gente muy molesta con el gobierno, y yo creo que esto no es tan... Mira, pero ¿sabes claro. qué? Lo que vimos ayer fue una lluvia extraordinaria. Aunque hubieran estado y granizada extraordinaria. No sé si la lluvia es extraordinaria. No he visto yo los milímetros que llovieron de lluvia, pero había visto el pronóstico. Y el pronóstico no te hablaba de una lluvia extraordinaria. Entonces, es muy importante saber si fue una lluvia extraordinaria o no, porque entonces el argumento de Paco es lo que toma una enorme validez. Otra de las lecturas interesantes de ayer es que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, estuvo informando todo lo que, las maneras como estaba abriendo la vialidad, estaban buscando abrir la vialidad a través de Twitter. Pero hay un buen número de personas
que no se enteró. Entonces aquí es como una reflexión para los gobernantes. Twitter es una red social importantísima en términos de información. Aquí vimos que no siempre funciona Twitter. Mucha gente nunca se enteró. O para este tipo de evento, claro, muy probablemente porque es otro el medio. El método por excelencia para esto es la radio. Es la radio. Entonces, y las imágenes son muy notables. Todas las imágenes de helicóptero, ves el periférico y todo el caudal de autos por debajo y nadie por arriba, cuando ya se había abierto. El problema de cómo se comunicó, que es un poco lo que tú nos decías antes de entrar, que tú sí buscaste en Twitter y no encontraste. ¿Por qué no encontraste? Tú decías, por la saturación. Porque en ese momento, pues no es nada más el jefe de gobierno, no es nada más la autoridad, no son nada más los medios de comunicación los que están reportando, es toda la gente de diferentes maneras. Muchos que están aportando datos para ayudarle a los ciudadanos, otros pues expresando todas sus frustraciones por lo que están viviendo, y los demás en su casa riéndose del resto, ¿verdad? Pero bueno. ¿Sabes que es muy importante una cosa que dijiste de radio? Porque donde vas a obtener información es por radio, y yo busqué en todas las estaciones de la ciudad alguien que te estuviera narrando minuto a minuto lo que estaba sucediendo para que pudieras hacer decisiones. Y no lo había. Ese es un buen punto, porque no de hecho, pensando en quienes estuvimos en el tráfico entre 6 y 9, no había una explicación clara de lo que estaba sucediendo prácticamente en no ningún nos lugar. Enteramos de la gravedad. Hasta la porque noche. Nadie nos dijo de la gravedad, salvo, y era grave en el microcosmos de aquellos que quedaron atrapados, o de la gente que buscó sus atajos. Esta Ciudad de México es de atajos para poder esquivar todo este tipo de tráfico, pero no hubo un momento en el cual se pudiera establecer que la situación de ayer, por cualquiera que fuera la razón, fue anómala. Bueno, pues tan anómala y tan mala jerarquizada y evaluada esta información que no está en el PAI informativo de la agencia Intérite, que trae otros temas que sí son bastante interesantes. Y pero esto no es pecar de chilango, porque sí fue grave. Aquí es una contradicción. A ver, claro. si los medios en el Instituto Federal son tan etnocentristas, es decir, chilangos, ¿por qué no aparece esto que fue fundamental? Lo que sí tiene como 24% de los impactos, que es muy importante, es esta advertencia, este señalamiento del gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que puede haber, cuando se reporte el siguiente nivel de inflación, como está la inflación, puede haber un nuevo recorte en la tasa de crecimiento del Banco de México, que ya la tiene en 2.3. Estados Unidos, hay que decirlo. Ayer la Fed, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, bajó su estimación de crecimiento para Estados Unidos de 2 a 2.3 y lo tenía previamente de 2.3 a 3%. Eso es 24% de los impactos, con 21% de los impactos, algo fundamental que tú lo has dicho varias veces porque lo ha registrado la prensa extranjera. Los presidentes Peña Nieto y Obama platicaron ayer por teléfono para entrarle al problema de los niños migrantes. Es una crisis humanitaria. Es terrible lo que está sucediendo. Los dos presidentes, en una acción extraordinaria, hablan para ver cómo van a trabajar juntos para resolver el problema. Lo interesante de esto es que la mayoría de esos niños son centroamericanos. No. O sea, sí hay mexicanos, pero el porcentaje ya vimos altísimo. La fotografía de 4 columnas en el New York Times que eran niños mexicanos ahí. Bueno, sí hay centroamericanos, pero ¿de qué tamaño será el problema de mexicanos que con quien habló es con el presidente de México? Pues, no hablo con los presidentes. Sí, porque somos el país de tránsito, es el país de tránsito, eso es lo que estoy tratando de subrayar, es el país de tránsito. El tercer tema con 20% de los impactos se clausuró ayer en el Senado el periodo extraordinario que comenzó ayer mismo. Duró poco más de 12 horas y se llegaron ahí a varios acuerdos que vamos a ver en unos momentos más, y también la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reelección para diputados y delegados, que esto es muy importante. Es una reforma de segunda generación
democrática. Yo creo que es de lo más importante, ¿no? Es fundamental. Sí. El proceso de reelección es fundamental porque es un mecanismo de rendición de cuentas del electorado. Y de gobernabilidad y de política pública, tiene impactos múltiples. Ahí se va avanzando poco a poco en la consolidación de las normas democráticas. Con 18%, cuarto tema, los diputados, el Congreso de la Unión, no solamente los diputados, eliminaron el haber de retiro, que era esta pensión extra que había propuesto algunos senadores del PAN para los magistrados del Tribunal Electoral. Eso era previsible, ¿no? Previsible, la apabullante votación en contra del haber de retiro, 438 diputados, 438 de 500, no tengo la cifra de quienes no votaron o se abstuvieron, pero 438 votaron a favor. En el Senado votaron todos a favor, menos 3 senadores panistas, Roberto Gil, Luisa María Calderón y José María Martínez. Y con el quinto tema, pues es hoy la inauguración de esta cumbre de la Alianza del Pacífico para el Pacífico de los países latinoamericanos. Es únicamente los países latinoamericanos. ¿No le sorprende que esté tan abajo en el país esta nota? Es que no es nada sexy. Sí. No es un tema que no es nada sexy y es fundamental porque este acuerdo de los países del Pacífico, que incluye a Chile, que incluye a Perú, que incluye a Colombia, que es el presidente pro tempore, y hoy el presidente Santos entrega la presidencia pro tempore al presidente Peña Nieto, pues lo que están conformando es un bloque comercial que hace un equilibrio muy fuerte al Mercosur, a esta alianza que está muy controlada por Brasil, y que sin embargo, como los propios brasileños lo estiman, tiene una distancia, una profundidad y una posibilidad comercial que tiene preocupada la Cancillería brasileña, porque ellos están encadenados en el Atlántico con Angola, con Costa de Marfil, con Nigeria, mientras que esta parte del Pacífico está conectada con Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Japón, Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia, es decir, el bloque económico en el Pacífico es lo más poderoso que se pueda construir en el comercio internacional. Ahora, ¿por qué estará tan bajo en el PA informativo? Uno, porque tal vez en general no se entiende la importancia de lo que esto representa a mediano y a largo plazo, porque el impacto no es ahora. Pero también hay que ver cómo se va a ver reflejado en los medios mañana, porque todavía falta que den sus declaraciones los presidentes. Pues ya lo vemos. Aquí realmente no es lo que se acordó y que hoy van a suscribir, y vamos a hablar sobre esto, este mercado, este flujo de mercado laboral, relajamiento del mercado laboral. Mañana, y te juego doble contra sencillo, lo que se registra en el país informativo va a ser el discurso del presidente Peña Nieto, no el contenido. Permanentemente tenemos la prominencia y predominancia de los dichos sobre los hechos. Sí, está bien, pero también es el papel que juega la presidencia en términos de promover las políticas públicas que está presentando el presidente. O sea, también yo creo que es parte de su chamba. ¿Qué tenemos en portadas? A mí me gustaría resaltar, La Razón ha estado, sigue con una línea editorial muy fuerte en contra de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde tuvieron un reportaje hace 2 días de cómo se está, uno de los visitadores que trabaja en la comisión es el abogado de estas personas que han estado participando en desmanes en la Ciudad de México. El día de hoy sale en portada, exigen sancionar a visitadora que usó de rehenes a policías. Alejandro Martí solicita tomar acciones serias contra Yolanda Ramírez y la comisión fomenta el caos y el anarquismo. Y en todas las portadas sale esta foto, no sé si podemos... Hay varias diferentes versiones de esta foto del nuevo rey de España con la nueva reina de España. Ahí está la foto.
Hay una de ahí fotos, está otro. de Mira, ahí fotos está. a fotos. Sí. Hay una fotografía espectacular en la primera plana del New York Times del presidente Obama. La cara totalmente desencajada del presidente Obama en la, en la información central del New York Times, donde se dice Obama ordena 300 consejeros militares a Irak. Sí. Me recuerda tanto el presidente Kennedy en Vietnam, que envió 3,000 asesores a Vietnam del Sur, que fue el principio de la escalada y la intervención militar de Estados Unidos en Vietnam. El presidente Obama manda el 10% de lo que envió el presidente Kennedy a Vietnam, nada más que aquí ya está el Pentágono metido en Irak. No hay tropas, pero vuelve a enviar personal de tierra a Irak. Y esa connotación de la palabra asesores, que tiene, que tiene hasta una connotación jurídica, porque no son combatientes, no son soldados que van al combate. Se supone que se van a quedar encerrados, que van a asesorar. Pero pues eso claramente va... Pero habla de su condición, ¿no? A lo que te refieres es esta expresión de lo que no quiero hacer, que tengo que hacer porque no tengo otra salida. Y que es el primer paso. Así es. El primer paso, porque si estos asesores no logran asesorar bien y frenan la caída de Bagdad y frenan el avance de los extremistas, pues tendrán que enviar, quizás no soldados, que no quiere, drones a bombardear posiciones de los extremistas. Del país solamente me gustaría resaltar la declaración de Felipe VI, porque en su declaración hay una crítica muy fuerte a la monarquía. Una corona íntegra, honesta y transparente, es decir, no lo era. Exactamente. Es lo que está prometiendo, ¿no? Nos vamos a un corte mucho más aquí en Primer Café. No se vayan. Es una aclaración. Desde la Riviera Nayarita, una de las puertas al Pacífico mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a sus homólogos de Chile, Perú y Colombia a la 9ª cumbre de la Alianza del Pacífico. El mandatario subrayó la necesidad de que los países que integran este bloque comercial aprovechen la complementariedad de sus economías para posicionarse en los mercados internacionales. Y es que de manera conjunta, las 4 naciones concentran el 37% del Producto Interno Bruto de la región, 46% de la inversión extranjera directa y 50% del comercio que se realiza desde la zona con todo el mundo. Haciendo votos porque este encuentro realmente se signifique por acuerdos que permitan mayor desarrollo de nuestras sociedades, mayor prosperidad para nuestros países y que todo ello sea un importante referente de integración y de desarrollo a nivel mundial. El presidente Enrique Peña Nieto adelantó que próximamente podrían adherirse más países. Esta posición se verá fortalecida con la adhesión de países hermanos como Costa Rica, Guatemala y Panamá, que han solicitado de manera formal ser parte de este gran mecanismo. Otro de los objetivos de la Cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizará este viernes es fortalecer los acuerdos comerciales, migratorios y de seguridad entre las naciones latinoamericanas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Hay tantos temas, cosas tan interesantes de esta asociación. En primer lugar, van a quitar las visas para todos los países miembros, o sea que un colombiano va a poder viajar a México sin visa, un mexicano va a poder, bueno, de hace mucho tiempo los mexicanos no necesitan visas para ir a Colombia, pero eso para Chile, ¿no? Llegabas a Chile, a Perú, en Chile decían estadounidenses, canadienses y mexicanos para allá. Pásense para acá. Y también va a facilitar la posibilidad que profesionistas de esta región puedan trabajar. Los mercados laborales. Los mercados laborales, algo que ha insistido mucho México en Estados Unidos y Canadá en su acuerdo comercial, NAFTA.
nunca aceptó Estados Unidos. Nunca lo aceptó. Ni siquiera pudo entrar como un tema de discusión. Mercados laborales no entraron en la negociación del Acuerdo de Libre Comercio. Esto solamente va a aplicar para América Latina, ¿no? Sí, No. son los países de la cuenca del Pacífico. Así es. De América Pero Latina. el hecho de que México ya lo está haciendo en este acuerdo abre lo que va a ser NAFTA 2 o NAFTA 3, o sea, estas discusiones que se van a llevar a cabo en los siguientes 10 años, forzosamente se piensa que van a tener que incluir por lo menos algunos arreglos en donde profesionistas puedan facilitar la posibilidad de que profesionistas puedan ir a trabajar. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la ley migratoria es precisamente lo contrario. Exacto. Lo contrario. Hay dentro de las propuestas del presidente Obama de la ley migratoria, se le ponen cuotas a visas, se le reduce la cuota a profesionistas mexicanos. Por ejemplo, no es el dato exacto, pero de 15,000 visas para profesionistas se les redujo a 5,000 y se le dieron esas visas a indios. Entonces, lejos de lo que tú estás diciendo, la tendencia es exactamente la contraria. Sin embargo, respecto a Estados Unidos, pero no respecto a América Latina. el estar haciendo este tipo de acuerdos de mercados laborales, es decir, ya es la segunda generación de la integración, ¿no? Es primero integración comercial a través de lo que fueron los tratados de libre comercio, y aquí ya estamos viendo otro tipo de integración. Se empiezan a eliminar barreras migratorias, como el caso de las visas, se empiezan también a abrir las posibilidades para estos mercados laborales que sí te permiten a todos los países ampliar tus posibilidades en la medida en que el crecimiento de los países sea asimétrico. Ahora, de otra manera, el país que tenga más avance es el país que va a resultar más impactado. Lo que está pasando en Europa. Las familias españolas están enviando a sus hijos universitarios a trabajar en pizzerías en Londres, porque es mejor que ganen como repartidores de pizzas en Londres, están ganando más profesionistas. A ser profesionistas mal pagados, que ¿no? en España. Que no están consiguiendo trabajo. Que no están, sí. Ahora, en este análisis, Raimundo, que hacías el Mercosur respecto a la Alianza del Pacífico, hay una nota del País el fin de semana que me pareció muy interesante porque están muy atentos a lo que está sucediendo y encuentran política pública muy similar en el Mercosur y no necesariamente la mejor. Digamos, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, el caso de Brasil, y las ponen en una línea, primero, de mercados más proteccionistas, finanzas poco sólidas, muy endeudadas, gasto público, pero le encuentran un atributo que es reducción de la pobreza. Y del lado de, la gran discusión del mundo, sí, en este momento. Pero marcan una línea muy clara. Y de este lado, Chile, Perú, Colombia, México, los meten en una categoría de mayor crecimiento, en general, mercados más abiertos, mayores exportaciones, crecimiento en general de manufacturas, más, digamos, comparado con estos países del Mercosur, pero índices de pobreza más altos. Que no solamente no bajan, sino incluso están creciendo. Y también el libro de Piketty. Sí, claro, el libro que de la sensación polémica en el mundo sobre el capital, que es este estudio precisamente en los países europeos. Ahora, también hay un contexto político muy importante, porque también cambia la relación de México ante Latinoamérica. Se vuelve México, ya ahora sí México está viendo hacia el sur. México se vuelve más latinoamericano, por lo menos en términos económicos. Más confiable. Más confiable como socio comercial y por ende sociopolítico. Entonces, también eso, tal vez a largo plazo algunos van a decir, este es el proceso en donde esta idea de que iba a haber una unión latinoamericana pues, está lejos en este momento, pero yo creo que cuando empiezan a ver los beneficios, particularmente Brasil, va a tener que hacer algo. Brasil no es Latinoamérica. Bueno, Brasil sí, es un continente en sí mismo. Bueno, sí, pero en grande. términos comerciales, Brasil va a tener que unirse a una de estas, o sea, si quieren seguir liderando su propia unión comercial, asociación comercial,
pues todo va a depender de qué también le vaya a Brasil y sobre todo su relación con China, porque a Brasil le había ido muy bien en los últimos 5 años porque había incrementado de una forma dramática su relación económica. Bueno, lo que dicen es que el milagro brasileño va acompañado de la inyección de dinero de China en los últimos 10, bueno, más de 10 años, desde el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, que es realmente el arquitecto del milagro brasileño. Sí, pero la pregunta es, ¿pueden seguirle apostando a eso? Y no es una mala apuesta, porque hasta ahora China había estado creciendo con casi 8, 9, 10%, ¿no? No, son definiciones estratégicas, son alianzas políticas donde Brasil no va en la órbita de los países industriales, Estados Unidos, Europa, Japón, y prefiere ir por el otro lado, que es los países emergentes. Es algunos países africanos, la India y China. Es una apuesta importante, es muy interesante y le ha funcionado a Brasil. Esto tampoco hay que decir, como están por allá, no, le ha funcionado muy bien. Brasil, junto con la India y China, pues son de los países de mayor crecimiento en la última década. Ahora, sí es muy notable, y esto yo creo que tú lo has señalado, Raimundo, cuando estás en Brasil, las diferencias de acceso a productos cuando tienes un esquema de mercado cerrado. Es decir, hay una consecuencia sobre el consumidor en estos modelos. Digo, ya nos acordamos, pero antes de la década del 90 en México era muy difícil conseguir algunos productos. Era como Brasil. Éramos como Brasil, y cuando uno está en Brasil se da inmediatamente cuenta de eso, o sea, de la cantidad de empresas locales. El modelo de mercado cerrado sí tiene una afectación sobre el consumidor. Es decir, más allá de la parte teórica de si venden sorgo, soja y cerdos a China, ¿no? O todo lo que puedan tener como de mercado de exportación, este modelo de mercado cerrado sí tiene una consecuencia en términos de beneficios o perjuicios contra el consumidor. Si tú haces el paralelismo entre las dos grandes ciudades financieras de China y de Brasil, Sao Paulo y Shanghai, ves mucho más cerrado el mercado en Sao Paulo que en Shanghai. Sí. O sea, en Sao Paulo es mucho más distante de lo que uno está acostumbrado que en Shanghai, que te puedes sentir como acompañado por nombres, marcas que conoces en todos lados. Y claro, afecta la calidad y los precios de los productos, que eso es lo que a final de cuentas, y el consumo interno, porque le ayuda al consumo interno, claro, que sí le ayuda, pero en los precios siempre van a ser los precios más altos si tienes un mercado cerrado, casi siempre, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, lo platicaba Paco el otro día. El poder de la paridad del poder de compra. El poder de compra es prácticamente como si estuvieras en Estados Unidos. Ahora, seguimos con los temas internacionales. El mercado de petróleo se encuentra en alerta ante el conflicto en Irak. Estados Unidos responde al llamado de Irak. El presidente estadounidense Barack Obama anunció que enviará a este país hasta 300 soldados para ayudar al gobierno iraquí en la lucha contra grupos radicales. El mandatario aclaró que no serán tropas de combate, sino que los comisionados tendrán calidad de asesores. Esta resolución se da después de que el gobierno iraquí bombardeara posiciones sunitas en la provincia de Diyala, donde al menos 15 personas perdieron la vida y otras más resultaron heridas. Sin embargo, este conflicto también ha impactado los mercados internacionales del petróleo. Especialistas concuerdan que la crisis aún está controlada, debido a que los insurgentes yihadistas solo han podido ocupar regiones del norte del país que tienen una menor capacidad petrolera. El temor crece si el movimiento islámico lograra apoderarse de la zona sur de Irak, donde se genera la mayor actividad del sector. De perder esta región, el mercado internacional de crudo dejaría de percibir alrededor de 2.5 millones de barriles diarios. Situación que afectaría fuertemente al mercado internacional, ya que algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEC, registra cada vez menores índices para cubrir el abasto petrolero.
Actualmente Irak es el mayor exportador de hidrocarburos de la región y como integrante de la OPEP, ocupa el segundo lugar en extracción de petróleo. Además, especialistas consideran que tiene grandes oportunidades de aumentar su suministro. Por ello, la incursión de insurgentes yihadistas a algunas provincias del norte de Irak pone en riesgo su potencial de crecimiento y el abasto petrolero. Como resultado de este conflicto, el precio del petróleo podría oscilar entre los $120 y $150 por barril, una alarmante condición para la economía mundial. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Vamos a hacer una pausa para analizar el tema de Irak y lo que está sucediendo, las decisiones que hizo el presidente Barack Obama el día de ayer, para hablar con la subsecretaria Vanessa Rubio Márquez, que es subsecretaria para América Latina y el Caribe, que nos está tomando la llamada para darnos un poco más detalles de lo que está sucediendo en este momento. Está en Punta Mita. Está en Punta Mita, la reunión de los presidentes. Bienvenida al programa, subsecretaria. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por tenerme y a través de ustedes saludo a su auditorio también. Subsecretaria, estábamos comentando aquí en la mesa hace unos minutos que tenemos la impresión de que en general no se entiende la importancia de lo que está sucediendo y los acuerdos que se están llegando en este momento en Punta Mita. Bueno, pues se trata de como ustedes saben, la Alianza del Pacífico es un proceso de integración que va más allá del libre comercio. El libre comercio fue anunciado en la última reunión que tuvieron los presidentes y fue un anuncio, digamos, muy importante que tenía que ver con la desgravación total del universo arancelario, 92.1% de manera inmediata a la entrada en vigor del acuerdo y el restante a plazos que no van más allá de 15 años. Es decir, se tiene una certidumbre total de que va a haber libre comercio una vez que entre el acuerdo y después un máximo plazo de 15 años. Se trata de un libre comercio al 100% entre los 4 países de la Alianza. Esto en sí mismo es un grado de avance muy importante en lo que a comercio se refiere. Pero como señalaba yo también, la Alianza del Pacífico es un proceso de integración, yo te diría, profunda, pragmática y abierta. O sea, ¿qué incluye? Yo siempre lo divido en 3 L's y una C. Libre movilidad de personas, libre movilidad de capitales, libre movilidad de bienes y servicios y C, que es la cooperación. Entonces, en lo que a libre movilidad de personas se refiere, ¿qué ha hecho la Alianza? La Alianza ha eliminado las visas para personas de turismo y de negocios de los 4 países. Muy concreto. ¿En qué ha beneficiado esto a México? Ha beneficiado en que del 2012 al 2013 hemos recibido 60% más de visitantes nacionales de Colombia y 40% más de nacionales de Perú. Esto refleja más turismo, más negocios, más estudiantes, más empleos. Y en la parte de libre movilidad de capitales, ayer tuvimos aquí al titular de la Bolsa Mexicana de Valores, a Luis Telles, haciendo un anuncio de la participación de México en la integración del mercado latinoamericano. Eso quiere decir que las acciones de las empresas mexicanas se van a comprar y vender también en los mercados de Perú, de Chile y de Colombia y viceversa. Y después también se van a poder hacer ofertas públicas iniciales y además bonos. Es decir, se está integrando el mercado financiero de estos 4 países también. Y en lo que a cooperación se refiere, tenemos un esquema de becas muy significativo para que los estudiantes de los 4 países, digamos, tengan becas para poder estudiar en escuelas de alto nivel y de alto rendimiento. Pero también muy importante, y con esto cierro mi introducción, ayer los cancilleres de los 4 países firmaron un convenio donde se van a dar 1.200 permisos de trabajo temporales de 1 año a aquellos jóvenes que vayan a visitar cualquier país de la Alianza y que tengan empleo. Es decir, si tienen una oferta, si eres nacional de la Alianza y tienes una oferta de empleo, puedes acceder a esta visa temporal que te va a permitir estudiar y trabajar en el otro país o visitar y trabajar en el otro país. Subsecretaria Raimundo Riva Palacio, muy buenos días. ¿Qué tal, Raymond? Encantada de saludarte. Oye, Vanessa, escuchándote me daría la impresión que lo que están pues concretando
es una especie de pequeño Maastricht, ¿verdad? Que es, digamos, el cimiento de lo que es la Unión Europea. Hay un enorme avance de lo que había hace prácticamente nada a lo que hay hoy en día. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Después de haber llegado a todo esto, estamos encaminados, y esta es la pregunta directa, a establecer una especie de unión monetaria entre estos países de la cuenca del Pacífico para fortalecer su propia moneda en el concierto general del Tratado de la Alianza del Pacífico? Yo creo que una unión monetaria se vería como algo muy lejano porque se requieren muchos otros tipos de elementos de integración económica y financiera antes. Pero sí te diría, con esta visión de digamos pragmática, con metas muy claras, por ejemplo, en la parte de integración de mercados o de movimiento de personas, lo que sigue hacia adelante va a sacar una lista, por ejemplo, de a qué países, todos los países de la Alianza, se le pide visa y cómo podemos trabajar a lo mejor para tener algunos tipos de políticas comunes o de poder tener criterios comunes para poder facilitar en algunos casos el ingreso de algunas nacionalidades o en otros también incluso la posibilidad de reconocer los criterios que en algunos de los otros países se están estableciendo en carácter migratorio. Pero es cierto, Raimundo, al final del día nos hemos estado fijando en el muy corto plazo metas muy avanzadas. Yo no te diría que quizá hablar de una unión monetaria sería algo muy lejano porque todavía tenemos muchos elementos que resolver en lo que a integración económica y financiera se refiere, y sobre todo en la Alianza del Pacífico no tenemos instituciones comunes, a diferencia de lo que sucede en la Unión Europea. Aquí tenemos 4 países que tienen visiones muy claras y comunes de estas libertad de movilidad de personas, de capitales y de bienes y servicios y de una mayor cooperación, que lo que hacen son proyectos concretos que redundan en beneficios concretos para sus ciudadanos. Subsecretaria Paco Abundis, buen día. ¿Qué tal, Paco? Buen día. Tengo la impresión de que no hay antecedente de este nivel de integración o de cooperación económica y frecuentemente a México nos han criticado porque somos mucho más norteamericanos o nuestro compromiso siempre está más cerca de Estados Unidos y nunca habíamos llegado a este tipo de compromisos con países de América Latina, digamos, por utilizar una metáfora, en economía estábamos en el norte y nuestro corazoncito estaba en el sur. ¿Qué tan hay algún antecedente de esto? Me parece que es un evento que cambia el rumbo de las alianzas económicas que ha tenido México. Tienes toda la razón, Paco, en lo que se refiere a que es una alianza sin precedente. Es un tratado, yo ya ni siquiera lo calificaría de libre comercio, es un tratado de nueva generación, es un acuerdo de integración profunda de nueva generación. Y algo que ha caracterizado la política exterior del presidente Peña Nieto es este elemento de aprovechar cada una de nuestras pertenencias múltiples. Es decir, no tenemos que escoger entre todo lo que somos. Somos latinoamericanos, somos caribeños, somos norteamericanos, tenemos litorales con el Pacífico, ¿no? Con el Atlántico, somos miembros del G20. Y yo te diría que todas esas pertenencias representan oportunidades para México en diferentes materias y cada una de ellas es diferente. Hay en algunas que los acentos son más económicos, en otras que los acentos son más de carácter político, en otras los acentos son más de cooperación, pero hay que aprovechar todas y cada una de esas pertenencias en beneficio de proyectos concretos que redunden en empleo, en integración, en mayor seguridad, y yo creo que eso es una visión de Estado que está caracterizando la política exterior del presidente Peña Nieto. Subsecretaria Vanessa, yo me imagino que muchas personas en el auditorio se están preguntando, excelente, qué bueno que se está haciendo estos acuerdos, pero seguimos hablando de mediano y largo plazo, de lo que se está discutiendo en este momento. ¿Qué le podrías decir al auditorio de los acuerdos que se están llegando en este momento? ¿Qué es lo que podría impactar ya en una forma directa a corto plazo al ciudadano? Impactar a corto plazo al ciudadano es que se están dando 400 becas al año para que los jóvenes estudien, para que 400 mexicanos todos los años puedan estudiar en cualquier país de la Alianza.
inmediato al corto plazo es que en el segundo semestre de este año ya México se integra al mercado latinoamericano y para las empresas las bolsas van a poder emitir acciones en los otros mercados financieros y viceversa. También a corto plazo, es ya en agosto, se van a entregar la primera de estas 1.200 permisos que yo decía para poder trabajar en cualquiera de los países de la Alianza. Y en el corto plazo también, lo discutían ayer los ministros, se espera ya la ratificación del acuerdo pleno de libre comercio, que lo que va a permitir es un acuerdo más profundo y que va a generar pues más posibilidades de integración, cadenas productivas, empleos. Hoy por hoy se han realizado 2 macro ruedas de negocios que tienen ya la perspectiva de cerrar negocios alrededor de $300 millones. Es decir, en las diferentes perspectivas hicimos ya un torneo de jóvenes que prácticamente es un programa muy interesante, que jóvenes de zonas deprimidas o de escasos recursos se les apoya para que a través del deporte y del fomento al deporte puedan salir adelante. Acabamos de tener el primer torneo de voleibol en esa materia. Estamos haciendo cooperación que tiene que ver con cultura. Tenemos ahorita una exposición que se llama Los Metales de la Alianza, porque los 4 países somos de los principales productores de plata, oro y cobre. Entonces hay muchas cosas muy concretas que están sucediendo para los ciudadanos de los 4 países, y no se diga las becas, ¿no? Las visas. Cualquier nacional de Colombia que hace unos años necesitaba visas para entrar a México, hoy entra con su pasaporte colombiano, lo mismo con el peruano. Entonces, pues hay resultados muy pragmáticos en todas estas materias y proyectos muy específicos en cada una de ellas que ya están vigentes. Pues muy interesante, subsecretaria, y de nuevo le agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en El Primer Café. Al contrario, les reitero que la agradecida soy yo y les mando un fuerte abrazo desde aquí de Punta de Mita. Buena jornada. Gracias, buena Muchas jornada. gracias, secretaria. Vanessa Rubio Gracias. Márquez, la subsecretaria, subsecretaria para América Latina y el Caribe, y que, o sea, nos dio en balazos bastantes programas que de nuevo bastante desconocidos para, yo creo que para la mayoría del público, y lo que me impacta es la enorme importancia que le está dando la presidencia, Relaciones Exteriores, a todos los temas educativos. O sea, la posibilidad de que más mexicanos puedan salir a estudiar y que más extranjeros puedan venir es una agenda del presidente desde el arranque del gobierno. De hecho, si volteamos a ver todos los encuentros bilaterales con Estados Unidos, el énfasis en educación es fundamental. Llega a haber veces en que dicen, bueno, es que los subsecretarios de Relaciones Exteriores son como subsecretarios de Educación Pública B, ¿verdad? Porque ¿cómo le meten esfuerzo a la parte de la educación? El discurso de Obama en el Museo de Antropología creo que marca también un momento histórico en este tipo de cambio o giro en la política. Así que, chamacos, los que nos están viendo, aprovechen porque hay becas para estudiar. Vamos, este equilibrio entra también en momentos complicados para la economía. Estábamos viendo antes de que finalmente conectáramos con esta llamada lo que estaba sucediendo en Irak. En Irak no es un asunto meramente bélico, es un asunto que tiene que ver directamente con la economía, lo que está sucediendo con la ocupación de las zonas del norte de Irak y las batallas como se dieron durante esta semana en la principal refinería de Irak, pues alteró los mercados internacionales de petróleo. El petróleo Brent, que es el más fino que hay en el mundo, el del Mar del Norte de Noruega, el de $100. Se fue a $113. Sí. El lunes estaba a 106, en enero estaba a 96, el lunes estaba a 106. En verano, es decir, en la temporada caliente, no es lo mismo la compra de $106 en enero, todavía para el final del invierno, que la compra el lunes para la época más caliente del año en $113. El segundo crudo de referencia, que es el West Texas Intermediate, está en 106. La mezcla mexicana está en $101 el barril de petróleo. Hay que recordar que el presupuesto está establecido sobre $83. Esto no es ninguna buena noticia para nadie, ni siquiera para México, que pensar de que, bueno, con este barril de petróleo ya vamos a tener más dinero para
políticas públicas para inyección, no, de ninguna manera, porque está generando ya la subida de la gasolina en el mundo. En Estados Unidos ayer se registró el galón, 3 litros, $3.17, que es lo más alto, la cotización más alta del año, la más alta del año. ¿Esto qué significa? Un impacto directo a México, donde el 41.7% de la gasolina es importada. Es decir, vamos a estar importando gasolina a los precios del mercado internacional. No, y de hecho en la portada del Financiero dice lo que va a suceder, también lo mencionan. México va a tener que mantener o elevar los subsidios de la gasolina, porque si no vamos a estar pagando muchísimo más gasolina y el impacto que eso tiene en la inflación y que tiene en todo. Y el impacto que tiene sobre el consumidor estadounidense, sí, que va a tener un impacto sobre las exportaciones de manufacturas mexicanas. Nos vamos a un corte, pero antes les vamos a dar un adelanto de lo que nuestra compañera Jania Nové nos tiene preparado para el informativo de la noche. Veamos. ¿Qué tal, compañeros del Primer Café? Con el fin de diseñar una estrategia regional para atender a los migrantes indocumentados menores de edad que intentan llegar a Estados Unidos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, se reunirán hoy en Guatemala. La administración Obama calificó como una crisis humanitaria el incremento de niños y adolescentes indocumentados que llegan a la Unión Americana. Se estima que este año la patrulla fronteriza detenga a más de 60,000 menores ilegales. En el encuentro también participarán los presidentes de Guatemala y de El Salvador, Otto Pérez Molina y Salvador Sánchez Serén, así como Jorge Ramón Hernández en representación del gobierno de Honduras. Los detalles, por supuesto, a las 8 en punto. Acá los espero. Hagamos costumbre. Esta semana en su revista Cambio, Zacatecas sin rumbo. A pesar de ser un estado con gran potencial económico, el gobernador Miguel Alonso Reyes ha integrado un gabinete de amigos que mantiene a la entidad paralizada. Denuncias de abuso de poder, manejo discrecional de recursos públicos y corrupción ensombrecen la gestión. Recuerde, busque su revista Cambio. La reforma político-electoral volvió a ser tema de debate durante el segundo periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Al inicio de la jornada, los legisladores aprobaron por unanimidad la derogación del haber de retiro para los magistrados electorales. Más tarde, el Pleno de la Cámara Baja avaló las reformas a la Ley General en materia de delitos electorales y los cambios al artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos. Finalmente, los diputados avalaron con 396 votos a favor las adecuaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que incluyen la reelección de los asambleístas y los jefes delegacionales para los comicios del próximo año. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, ahí está los resultados de estos 2 días de trabajo. Claramente que sigue muy fuerte la discusión y el debate que hay sobre la reforma energética, la reforma en Telecom. Y seguimos viendo fútbol. Bueno, pero fíjate nada más, el fútbol ya tiene algunas variables. Sí. Yo sé que nuestros productores tienen ahí una sorpresa para la población masculina. Por favor, dije población masculina, es decir, por definición te excluí. Ahora no, pero antes de ver este reportaje que nos tienen, me parece que hay que resaltar lo que hizo ayer la FIFA con Brasil y con México. Sí. La FIFA determinó que pues había porras homofóbicas, políticamente incorrectas, y entonces está amenazando con multar a los estadios brasileños por permitir que las porras de México se expresen, ¿verdad? Bueno, me río porque es como de risa loca, que es un poco reflejando lo que está pensando la propia Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer? Pero además, tampoco son porras homofóbicas. Esto no es el caso del crack brasileño Dani Alves en
España, cuando la señora esta le avienta una banana. Le avienta una banana y hace como mico. Eso no tiene que... Pero, aquí son las aportaciones de cultura popular al fútbol mexicano, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con estas maravillosas porras de los Pumas, ¿verdad? Y la famosísima procesamiento químico del agua de riñón de las bebidas con alcohol. Pero a mí sí me parece, porque más allá de estas expresiones, vamos a empezar con las expresiones racistas, lo que se está viendo en Europa, en donde no es solamente que están tirando un plátano, haciendo mención del color de los jugadores, pero también tenía que ver con lo que estaba haciendo la porra. O sea, no es ruidos y expresiones, o sea, es la intención. Y lo que está diciendo la FIFA, y a mí me parece muy bien que sea una llamada de atención, es que esa expresión, y empieza con P, es una expresión homofóbica, Raimundo. Entonces, el que les estén llamando la atención, a mí me parece perfectamente correcto. Creo que eventualmente la discusión la vamos a tener que dar acá, ¿no? Porque una vez que la FIFA se expresó, y de hecho fueron críticos diciendo que las multas económicas ya no resuelven. Creo que la siguiente amenaza era hacer los partidos a puerta cerrada, lo cual sería muy grave, ¿no? Claro. Y muy triste. Si quieren hacer tus expresiones homofóbicas en tu casa o racistas, pues lo haces en tu casa. Creo que aquí la discusión va a venir por lo que significa el término en nuestro contexto, porque... ya nos vamos allá a otro terreno. Ya no es esta expresión mecánica en la porra, sino es qué traemos en la cultura. Así es, porque creo yo que esa expresión en algún contexto puede significar cobarde. Sí. Y me fijé en la traducción que le dio el Telegraph de la Gran Bretaña y decía que era literalmente un prostituto. Sí. Que no estoy bien seguro que ni la ultra de la UNAM, la porra, quiera decir eso. Nada más como una anotación de... Bien, pues no es todo lo que pasa en Brasil. En Brasil no todo es fútbol. A continuación le presento a las novias más bellas de algunos jugadores. Ándale, acéptalo. Durante la justa más importante del fútbol, algunas de las miradas se dirigen hacia las gradas, pues la belleza de las esposas y novias de los jugadores acaparan toda la atención. La mayor inspiración para Cristiano Ronaldo es sin duda su novia, la modelo rusa Irina Shayk, mientras que Sara Carbonero es la belleza que arrebata los suspiros del arquero titular de España, Iker Casillas. Lena Gerg es la conductora de televisión que roba las cámaras a su novio, el mediocampista alemán Sami Khedira. Pero la bella figura de Yolan Cabot no podía quedarse atrás, ya que desde hace 4 años robó el corazón del jugador holandés, Wesley Sneijder. La presencia de Alex Curran embellece los estadios brasileños cuando desde las gradas observa el juego de su esposo, el seleccionado inglés Steven Gerrard. En Latinoamérica también asombra la hermosura de Evangelina Anderson, esposa del defensor argentino Martín de Michelis. Por último, el jugador brasileño Neymar es la envidia de más de uno, al ser acompañado por la escultural modelo Gabriela Lenzi. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, vamos a seguir con la apología de la frivolidad. No es apología, es un asunto estético. Esto no es frivolidad. ¿Pero qué tiene que ver con fútbol esto, Raimundo? O sea, todavía, ya ves, me da tanto coraje que le estemos dedicando tanto tiempo al programa de fútbol. ¿Qué tiene que ver con el fútbol? Pues será porque son sus compañeras permanentes. Será por esa razón. Será por esa razón que tiene que ver con fútbol. A ver, ¿qué tiene que, o sea que la capacidad de estos dentro de nuestro análisis de prensa lo puedes ver como nuestra aportación a Sports Illustrated, ¿no? Es nuestra sección. Tiene unos sofismas. No, es que ¿cómo que sofismas? Eres la reina del sofisma. Esta nota con una mesa de discusión política donde hace unos minutos estamos discutiendo el precio del petróleo. Lo que queremos decir con esta nota es que en Brasil, en el Mundial de Fútbol, no todo es fútbol, ¿verdad? Porque hay esto y también hubo manifestaciones ayer. Pero también es parte de una cobertura deportiva. No. Hablemos sobre las manifestaciones. Eso sí me parece importante. 2,000 personas se pronunciaron ayer. Se salieron, era un grupo social, se mezcló con grupos ya radicales como Black Bloc, se enfrentaron con la policía, gas lacrimógenos,
hubo ahí una escaramuza importante. Sí. No tenemos que estar hablando de Brasil. Que se habían tardado, ¿no? Estaba muy contenido. Sí, no sabemos si esto va a tener una secuela. Mientras vaya perdiendo Brasil. Pero de hecho se esperaba más de esto. Más bien lo extraño sería porque no había pasado antes, ¿no? Vámonos a la agenda. Llegó el fin de semana, pero la información no se detiene. Aquí le tenemos las actividades que se tienen previstas para los siguientes días. Veamos. Domingo 22. Se realizará la elección para renovar dirigencia y Secretaría General del PRI en el Distrito Federal. Lunes 23. Las selecciones de México y Croacia se enfrentarán en la Arena Pernambuco para definir su estadía en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. Martes 24. Con motivo del centenario del nacimiento del poeta Efraín Huerta, el gobierno del Distrito Federal develará una escultura del llamado Gran Cocodrilo en el centro histórico de la capital. Miércoles 25. Se cumplen 5 años de la muerte del rey del pop Michael Jackson. Jueves 26. En España se realizará la Copa Barcelona, en donde participará el equipo de básquetbol Triqui, que se enfrentará a sus similares de España, Inglaterra y Francia. Viernes 27. En Bruselas, el presidente ucraniano Petro Poroshenko firmará un acuerdo con la Unión Europea. Sábado 28. Se celebrará el Día Internacional del Orgullo Gay. Bueno, no podemos irnos sin decirles cómo viene la temperatura. Bueno, las lluvias para hoy. Tenemos el reporte del Sistema Meteorológico Nacional que se prevé cielo medio nublado a nublado con potencial de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, de 5 a 7 centímetros. Es lo que se prevé de lluvia acompañada de tormenta eléctrica en el Estado de México, que las lluvias van a ser muy fuertes, de 25 a 50 milímetros en Morelos, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. Así que tomen sus precauciones. Es viernes, es un día que hay mucha gente circulando y la tarde va a ser muy complicada en términos climatológicos. Como pocas veces, el día de hoy la nota del clima no es trivial. Va a ser caótico, así que tome sus precauciones. Nos vamos, que tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Nos vemos el lunes.